Que la paz del Señor sea con nosotros en este momento de reflexión. Hoy es un día especial. Especial porque como iglesia, en mi caso, en la congregación donde yo me congrego, hemos festejado el Día de Acción de Gracias. Y de manera externa lo expreso porque estoy vestido de una manera especial. Y me tocó ser privilegiado con guiar el anuncio de la palabra. Acción de Gracias o fiesta de gratitud expresa esta idea de la importancia de aprender a decir gracias. En este caso, gracias a Dios por todo aquello que Él nos da e incluso por aquellas cosas que no nos da. Para la oportunidad, elegí un texto que se suele usar en muchas iglesias para hablar justamente de estas festividades y que es una historia que la encontramos en San Lucas, capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. La historia de los 10 leprosos, que en esta oportunidad no te lo voy a leer de manera completa, pero sí te voy a contar de qué se trata. Y voy a dividir el texto como si fuese un relato o una carta que escribimos con una introducción, un nudo y un desenlace. Vamos a la introducción. Dice que Jesús iba rumbo a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde se hacían las fiestas, donde Cristo fue crucificado, donde estaba el templo. Y en su caminar pasa por entre dos provincias, Samaria y Galilea. Samaria era una provincia despreciada, mientras que las demás provincias eran más bien conceptuadas. Le salen al encuentro de Jesús 10 hombres enfermos de lepra, guardando una distancia, hoy diríamos distancia social, y le claman a Jesús por algo. Jesús, Maestro, tené misericordia de nosotros. Así comienza la historia. Vamos a el nudo. Jesús le dice a estos hombres, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno, al darse cuenta de aquello que había acontecido, volvió dando gloria y honra a Jesús. En aquel tiempo, los sacerdotes eran una especie de médicos, no porque administraban la medicina en sí, sino porque tenían la facultad para declarar a alguien limpio o impuro, a alguien enfermo o sano. Por ende, estas personas, para ser declaradas sanas, necesitaban ir hasta los sacerdotes y mientras iban, quedaron limpios de la enfermedad. 9 de ellos continuaron su camino, tal vez hasta los sacerdotes, o de repente al ver que estaban totalmente sanos, alguno fue a su casa, en la ansiedad de reencontrar y reconquistar aquello que habían perdido durante tanto tiempo, porque habían sido alejados de su familia a partir de una enfermedad que en muchas circunstancias era altamente contagiosa. Vivían deambulando como mendigos y ahora su realidad iba a cambiar. Pero uno de ellos, en vez de continuar con el camino, dijo, cuando alguien ayuda a una persona, corresponde hacer algo. Cuando alguien te ayuda a vos, ¿qué es lo que haces? ¿Seguís simplemente tu camino o regresás para decir gracias? Este hombre, como buen educado, fue y le dijo a Jesús, Jesús, gracias. Y acá se produce el desenlace. Jesús le pregunta a este hombre, ¿y los otros 9? ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solamente este volvió para agradecer al Señor? Y la pregunta es, ¿por qué nos acercamos a Jesús? ¿Nos acercamos por lo que Él es? ¿O nos acercamos a Él por aquello que podemos adquirir de Él? Al parecer estas personas en su necesidad se acercaron por algo que necesitaban recibir.
Pero nos preguntamos, si no estarían enfermos, ¿se habrían acercado? Bueno, son conjeturas. Lo cierto es que Cristo los sanó y hubiese correspondido que los demás 9 regresen. Ahora bien, por ahí digas, pero bueno, yo no fui ayudado ni asistido de esta manera. Sin embargo, nos preguntamos, ¿no vivimos todos los días milagros como esta gente vivió milagros? Levantarnos, poder respirar, poder comer, tener educación, poder pensar. Y cuando hemos estado enfermos y fuimos al médico o fuimos llevados al médico, cuando el médico con ciencia determinó lo que teníamos o nos recetó tal o cual medicación, ¿no es o no fue Dios obrando en la persona del médico y gracias a él que pudimos recobrar la salud? Esta gente, si bien pudo decir gracias y dio seguramente testimonio de que un Jesús los había sanado, no hicieron lo más importante, que es volver no a los sacerdotes, al sacerdote, a Cristo Jesús, aquel que entregaría su vida para perdón, para recibir el mejor y más grande de todos los bienes, no solamente la sanidad del cuerpo, sino la salvación del alma. Observemos, este hombre va a Jesús y él, después de hacerle estas preguntas, le dice, vete, por tu fe has sido salvado, has sido salvado. Ese hombre le pidió al Señor misericordia y en un día Jesús primeramente le dio sanación y en segundo lugar le dio salvación por tu fe, por esa fe que Él, Jesús, había colocado en su corazón. Y este hombre se fue feliz siguiendo su camino. Si la palabra del Señor genera en nosotros esta actitud de reconocer todo aquello que Él nos da, pero luego nos lleva hasta los pies de Jesús para escuchar su palabra, para recibir el Evangelio en la forma que Cristo tiene preparado para nosotros. Dígase en un niño el bautismo o en un adulto también, cuando está preparado y en fe recibe la Santa Cena. Cuando recibe este Evangelio de esa manera, también Dios le dice, te dice, ve en paz. Dios nos bendiga y ayude, y así como este hombre agradecido, humilde, sincero, fiel, que también nosotros podamos actuar de la misma manera. Que así sea. Amén. Señor Dios, gracias por las bendiciones que derramás en nuestra vida diariamente. Te pedimos que así como este hombre, podamos ser sensibles y buscar tus pies, para que en ese lugar, a los pies de tu palabra, oyéndote, te glorifiquemos y te exaltemos, reconociéndote como nuestro Señor. En nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén.